Lamentablemente, la participación de la Vinotinto Sub-20 en el Sudamericano Sub-20 que se llevó a cabo, que se está llevando a cabo en Venezuela en este momento, ha sido un fracaso al no poder ni siquiera clasificar al hexagonal final. Bienvenidos a una nueva función del Teatro de la Bocha, como siempre con su anfitrión Andrés Elía. Anti hoy tampoco está, básicamente encargándose de unos temas personales, pero bueno, yo creo que ya a partir de la semana que viene va a volver a acompañarnos semanalmente, como siempre lo ha hecho. Pero bueno, nada, en esta función hay bastante de qué hablar. Lo primero que quería tocar era... Realmente había un par de temas que quería tocar. Lo primero era la eliminación del Girona, de Yangel Herrera en la Champions League. Un Girona que se vio perjudicado, me parece, en mi opinión, un poco por los errores arbitrales, tanto en el partido que jugaron ayer contra el Arsenal, como en el partido que jugaron hace 2 semanas contra el Milan. Creo que en ambas ocasiones les anularon un gol que desde mi perspectiva eran goles totalmente legales. Creo que el tema del VAR lo están llevando demasiado, ya a un extremo, o por lo menos esa regla de los offside la están aplicando demasiado inconsistentemente. Y eso, bueno, obviamente no, eso hace que el espectáculo sea un poco menos atractivo. Entonces, bueno, nada, termina perdiendo el Girona ayer contra el Arsenal 2-1, y queda en la tabla de 33. Es decir, bueno, imagínense, por detrás del Leipzig, por detrás del Sparta Praga, sí, no queda totalmente fuera, sin ningún tipo de chances de por lo menos clasificar a la ronda de la fase de playoff de la Champions League. Yangel, que jugó de titular contra el Milan, me parece que no tuvo su mejor partido contra el Milan. Y ayer contra el Arsenal jugó, bueno, entró en el segundo tiempo, jugó más o menos una media hora. Creo que se vio mejor, pero igualmente pues no pudo hacer mucho para evitar la derrota de su equipo y la eliminación de su equipo en esta Champions League del 2024-2025. Ese era el primer tema que quería tocar y nada más, como pueden ver, obviamente nada más lo rocé por encimita. El tema del que realmente quería venir a hablar hoy tiene que ver con la selección de Venezuela sub-20 o el torneo sudamericano sub-20 que se está llevando a cabo en este momento en Caudare, en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, y lo que fue también la eliminación de este equipo de Venezuela. Bueno, después de tan solo 3 partidos jugados, se ve sin posibilidades de avanzar al hexagonal, a la siguiente fase, que vendría siendo el hexagonal final. Recuerden que el formato de este torneo son, en vez de ser, eh, digamos, como es en la Copa América normalmente, que son 4 grupos o 3 grupos, dependiendo de la cantidad de participantes. En este caso son nada más 2 grupos de 5 equipos cada grupo. Cada equipo juega, evidentemente, 4 partidos. Y en cada grupo pasan los primeros 3 a lo que llaman la segunda fase, que es la hexagonal final. En este hexagonal final juegan todos contra todos, o sea, son 5 partidos más y clasifican, si no me equivoco, clasifican 4 al Mundial. El Mundial de la categoría sub-20 que este año, o bueno, en esta edición se va a celebrar justamente en Chile, o sea que era una oportunidad, digamos, para ir a un mundial cerca de casa. Un equipo de Venezuela que además había trabajado bastante. El director técnico de este equipo, que se llama Ricardo Baliño, hace un par de años, él asumió las riendas, digamos, de todas las categorías menores de la selección de Venezuela. Le tocó asumir en una época en donde venía un sudamericano sub-20 2 o 3 semanas después de que él asume. O sea, que era inmediato. Y él logró, con ese equipo sub-17 que recién agarraba las riendas, del cual recién agarraba las riendas, él logró clasificarlos al sudamericano sub-17.
hay una buena parte de jugadores que eran parte de ese equipo sub-17 que también forman parte de este equipo sub-20, es decir, que ya lo conocían. Por lo menos un par de casos que me llegan a la mente son el de Lijan Romero y estoy pensando el muchacho este Sequera. Pero bueno, el punto es que eran varios que digamos que él ya había dirigido en este sub-17. Independientemente de que ya los había llevado al Mundial Sub-17, o sea, igualmente obviamente pasan 2 años, el jugador se sigue desarrollando, los jugadores de los otros equipos se siguen desarrollando también. Por ahí creo que no pasa la clave el hecho de que eso no tiene tanta importancia. La razón por la que yo lo traigo a colación es porque este equipo, esta Sub-20 de Venezuela, tenía bastante tiempo ya trabajando juntas. Habían hecho módulos en, bueno, una serie de países, en México, en Argentina, creo que viajaron a Estados Unidos también. Tenían un pocotón de amistosos encima. El último de ellos había sido, si no me equivoco, contra Colombia en diciembre. Era un equipo que ya, a ver, o sea, se supone que había trabajado. Se supone que era un equipo que había trabajado. Se supone que también era un equipo además que estaba complementado con la llegada de jugadores de equipos en Europa, como son el caso de, por ejemplo, el muchacho este Milani, él se llama, que Alessandro Milani, nada más quiero corroborar aquí, sí, Alessandro Milani, el lateral izquierdo, que por cierto me gustó muchísimo, creo que es de lo poco rescatable de este equipo, de esta selección sub-20 de Venezuela. Pero no era el único, o sea, tenías también la incorporación, bueno, del Tuti Andrade, que el Tuti no fue parte de esa camada de la Venezuela sub-17 que llegó al Mundial, y era el gran líder de este equipo, ya que era uno de los pocos que venía con rodaje de primera división, y nada más y nada menos con una liga como la brasileña. Tipos como también ¿cómo es que se llama? Daniel Equieto del Inter de Milán, que si bien no es parte del primer equipo, pues es de las canteras, es del equipo primavera del Inter de Milán, y eso obviamente no es poca cosa. Y bueno, y tenías, o sea, tenías una mezcla bastante interesante de jugadores formados en el exterior y de jugadores formados en el fútbol venezolano, que tenían, como les digo, bastante tiempo de preparación, tuvieron bastantes partidos de preparación, hicieron, o sea, esto fue un equipo que recibió recursos, se les dio tiempo de preparación, se les dio, como les digo, pues tuvo la incorporación de varios elementos del fútbol extranjero y es un fracaso. Es un fracaso que en 3 partidos quedas eliminado del torneo, que además se juega en tu casa. Y quiero rescatar algo también que dijo Fernando Petrocelli, o algo que, bueno, que no lo tenía yo demasiado en cuenta, pero es real también, que es que Venezuela jugó en el grupo, un grupo sin Argentina y sin Brasil, y un grupo sin Chile, que además es el anfitrión. Es decir, que Chile ya está automáticamente clasificada. Bueno, ese equipo de Chile, que ya está automáticamente clasificado, le pasó por encima a la selección en el primer partido. El marcador refleja 2-1 para Chile, pero la realidad, viendo ese partido, fue que, o sea, ese partido pudo haber quedado tranquilamente 4-5-1. Porque, bueno, la figura del equipo venezolano fue el arquero, Aspajo, Samuel Aspajo. A ver, ¿qué más quiero decir con respecto a esto? Bueno, nada, el equipo, como les digo, pues empezó el torneo perdiendo contra Chile, un partido 2-1, donde, como ya les dije, Chile le pasó por encima al equipo. O bueno, no es que le pasó por encima, pero la realidad es que el equipo no se le vio demasiado, no se le vio demasiado, el fútbol del equipo no fue demasiado fluido. El juego del equipo es lo que quiero decir, no fue demasiado fluido. Fue un equipo que no mostró ningún tipo de ideas de juego. Sobre todo en ese primer partido jugó demasiado el pelotazo. Y eso obviamente te termina pasando factura. En el segundo partido, Venezuela juega contra Perú. A ver, el equipo se vio un poquito mejor. Momentos del partido, hubo pasajes del partido en donde sí se notó una idea de juego. Bueno, tenías también un Tuti Andrade mucho más suelto en el campo. Tenías a un Nicola Profeta con mucha más lucidez, con las ideas un poco más claras, llevando los ritmos del equipo. Y sí, la verdad es que o sea, se notó una cara un poco distinta con respecto a la primera presentación del equipo contra. En el segundo tiempo, el equipo se va arriba, creo que es en el primer tiempo. Se va 1-0. En el segundo tiempo, con el segundo gol se destraba
porque el partido estaba bastante parejo, se destraba más el partido, se suelta mucho más el equipo y por ahí caen el tercero y el cuarto, en lo que fue una goleada que quizás fue un poco engañosa. Me voy a permitir citar aquí a Irving Clon Pérez en Twitter. Él dice, tras la goleada de la Vinotinto ante Perú, manifestamos nuestra preocupación por el poco fútbol que se mostró cuando el juego estuvo parejo. Como siempre, después se queja de que lo atacaron y él, bueno, y básicamente cierra diciendo que la Vinotinto sub-20 queda eliminada jugando terrible al fútbol. No está, la verdad es que no está equivocado. Como les digo, ni siquiera contra Perú se vio un equipo con demasiadas ideas. Sí es verdad que, o sea, el juego fluyó un poco más que contra Chile, pero bueno, o sea, la realidad es que la goleada el marcador fue un poco abultado, dado lo que se vio en el campo. Y bueno, nada, llegaba la Vinotinto ayer a su último partido, su último encuentro contra Paraguay. Era un encuentro en donde no valía otra cosa, o bueno, mejor dicho, a ver, ambos equipos llegaban con 3 puntos, si no me equivoco, ¿verdad? Y vamos a nada más corroborar eso, porque vamos a ver, rapidito, quiero corroborar para no venir aquí a decir cosas que no son. Papá, pero dame la tabla. No entiendo por qué no me da la tabla. Dios, Dios, Dios. Ok, aquí. Posiciones, cargando, ok. Ok, exacto. Llegaban los dos con 3 puntos ayer. Eso me tomó más tiempo del que tenía que haber tomado, pero bueno. Llegaban los dos con 3 puntos ayer, ¿verdad? Lo que quiere decir que si empataban, terminaban los dos con 4 puntos. La diferencia está en que Paraguay ya no jugaba más partidos, ¿verdad? Mientras que a Venezuela le queda todavía el partido contra Paraguay, contra Uruguay. Que bueno, Uruguay tiene 9 puntos. Uruguay goleó a Paraguay 6-0. Sí, Uruguay, el equipo Uruguay parece que, o sea, en mi opinión, es candidato a quedar de primero del torneo. Bueno, independientemente, el equipo de Venezuela tenía la tarea de no perder ayer contra Paraguay, porque perdiendo quedaba matemáticamente eliminada, como efectivamente sucedió. Nada, básicamente empezó el partido y yo noté, pues, digamos, lo mismo que había notado contra Chile e incluso contra Perú. Es decir, un equipo sin ideas de juego. Quiero hablar específicamente el caso de Nicola Profeta, creo que, y el Tuti Andrade realmente, que eran, digamos, los dos líderes de este equipo, o los dos llamados a ser los líderes de este equipo. Eh, a mí me parece que ambos mejoraron muchísimo en el segundo partido con respecto a lo mostrado en el primer partido contra Chile, pero en este partido contra Paraguay creo que los dos pues no mostraron lo que nosotros sabemos que tienen. En el caso de Nicola Profeta me pareció que estuvo un poco errático y no arriesgó demasiado tampoco. Es decir, agarraba la pelota y eran puros pases horizontales o hacia atrás. Creo que recuerdo nada más un pase entre líneas de Nicola Profeta en todo el partido. Y en el caso del Tuti Andrade también, muy errático. Recibía y se equivocaba en los pases. También muy, o sea, él era el capitán, pero lo noté demasiado pendiente de discutir con los árbitros, con el árbitro principal. Por cierto que, bueno, Fernando Petrocelli lo dijo mejor que nadie, era tremendo mamarracho. Nada, pero el Tuti yo lo vi un poco errático. Pero como les digo, pues fallando los pases, equivocándose, digamos, quizás tratando de hacer demasiado, o sea, pecando de individualista de a momentos. Pero bueno, ojo, son cosas que también suceden. Yo escuchaba, por ejemplo, después del partido a Miku Fedor en el postpartido de la Vinotinto TV, y él hablaba que, o sea, él dice que él no sabe exactamente qué fue lo que sucedió, que puede ser una combinación de muchos factores, puede que de repente la idea del técnico no haya calado, que los muchachos no hayan recibido, no hayan entendido el mensaje, puede ser, o sea, hay muchas razones por lo cual, digamos, este equipo quizás no funcionó, pero lo cierto es, pues lo que les digo aquí, que ayer yo vi un equipo otra vez que al cual le faltaron las ideas de juego, no tuvo tampoco capacidad para generar ocasiones de gol. Ayer, salvo un disparo en el primer tiempo, creo que fue de Castillo, no hubo mucho más.
Sobre el final del partido, un cabezazo de Nicola Profeta. También hubo en el segundo tiempo un disparo de Romero, quizás, no sé en verdad quién fue. Un disparo raso que el arquero de Paraguay se lanzó y atajó sin muchos problemas, sin dar ni siquiera un rebote. Y después, al final, faltando 15 minutos, cuando Baliño hace un cambio, no me acuerdo quién sacó, pero metió fue al hijo de Alejandro Sichero, creo que se llama Alejandro Gabriel Sichero. Eso fue, por lo menos lo estaban diciendo también en la transmisión ahí Fernando Petrocelli, los amigos de Ruta Vinotinto, lo percibí y lo percibió todo el mundo realmente como un Hail Mary, como dicen aquí en Estados Unidos, que es cuando un Hail Mary es cuando estás en un partido de fútbol americano y alguien pues lanza la pelota de fútbol americano con la esperanza de que alguno de sus compañeros la ataje, pero sin ningún tipo de realmente de planificación detrás de ese pase o de estrategia. Eso fue más o menos, así más o menos se percibió el cambio el ingreso de Alejandro Sichero ayer, como para que le lanzaran centros y ver si conectaba alguna y lograba empatar el partido. También quería hablar, pues de nuevo, quería tocar un poco sobre el arbitraje. Estuvo fatal, fatal el arbitraje del colombiano Inestrosa, creo que fue. Sí, perjudicó muchísimo a Venezuela. Incluso hubo un claro penal en el segundo tiempo que no pitó. Esto no es tampoco, digamos, esto no debería ser una excusa para justificar el por qué el equipo no avanzó o por qué el equipo quedó eliminado. Porque lo cierto es que, aparte del partido de ayer, también se jugó el partido de Perú y se jugó el partido de Chile, y ninguno de los tres partidos el equipo mostró demasiado buen fútbol. A ver, a ver, a ver. Estoy aquí leyendo mis notas. Sí, no hubo demasiada, o sea, el equipo no fue capaz de generar demasiadas ocasiones de gol. No vi demasiadas sociedades entre los jugadores de arriba. Como les digo, creo que el Tuti ayer se dedicó más a reclamar y pelear con los árbitros que a jugar su fútbol, demostrar su fútbol. Sí, ojo. Y quiero también decir, a mí me parece que el Tuti Andrade es un pedazo de crack. Un pedazo de crack. De hecho, una de las cosas que quiero decir también, antes de seguir hablando de los partidos, de estos tres partidos, es a este equipo de las Vinotinto Sub-20, por ejemplo, yo escuchaba a Fernando Petrocelli decir que este es el de las peores Sub-20 que él recuerda de los últimos años. Y yo creo que en resultados sí, quizás sí es cierto. Pero hay, digamos, tres cosas, o bueno, una cosa positiva que yo puedo destacar o que puedo resaltar de este equipo son ciertas individualidades, ciertos jugadores que yo creo que le pueden aportar incluso el equipo a la selección mayor. Dos jugadores que a mí me gustaron muchísimo fueron el central Bianeider Tamayo y Alessandro Milani, el lateral izquierdo. Incluso Giandro Rapp, el lateral derecho, que en el primer partido creo que jugó de central, también me gustó bastante. También me gustó bastante. Ayer incluso lo vi hizo un par de jugadas en donde se le dieron rasgos también de como extremo, no tanto de lateral, donde se lanzó así un par de regates, sacó un par de buenos centros. Sí, yo creo que los dos laterales creo que pasaron la prueba. Vianney de Tamayo, el central, yo lo vi bastante bien. Yo no sé qué opinan ustedes, teatreros. Dejen en los comentarios si vieron el torneo, qué les pareció. A mí me parece que es un central que puede ayudar bastante, puede aportar bastante. El caso de Alessandro Milani, quiero destacarlo porque también es lateral izquierdo. Sabemos que en la selección de Venezuela no abundan los laterales izquierdos. Con esto no estoy diciendo tampoco que vamos a quitarle la titularidad a Miguel Navarro, ni mucho menos. Pero me parece que Alessandro Milani pudiera ser una buena incorporación, por lo menos en las convocatorias, por lo menos para que se vaya fogueando con el equipo mayor. Sí. Bueno, y aparte de esos dos jugadores que, como les digo, que creo que se van a ir incorporando poco a poco en el equipo de la selección mayor, son, sí, Nicola Profeta bueno, el Tuti Andrade ya es parte del equipo de mayor. O sea, lo llevaron a la Copa América, estuvo convocado en los últimos partidos de eliminatoria, creo que incluso dio minutos contra Chile. Entonces, bueno, él ya está, digamos, asentado ahí. Creo que Nicola Profeta pudiera ser una buena opción más adelante, añadirle más competencia a esa posición de box to box, de medio, de volantes, pues, porque tenemos un abanico de volantes que son convocables, que bien, digamos, bien saludable, si se puede decir. O sea, el estado de esa posición está bien saludable, pero nunca, nunca sobra. Es decir, agregar a uno más al mix creo que le puede hacer bastante bien al equipo. Así que bueno, son cuatro jugadores y el arquero. Y el arquero.
me gustó bastante también Samuel Aspajo. Creo que lo hizo muy bien. Ayer yo escuchaba a Miku, creo que son compañeros de equipo en Venezuela. Y nada, sí, creo que es un arquero que, ¿por qué no? De repente convocarlo, creo que tuvo una tremenda, fue el mejor de Venezuela, junto con Alessandro Milani en este torneo. O ha sido, por lo menos hasta ahora, porque esto va a salir el viernes 31 de enero. Y cuando salga, pues esta tarde, la tarde de hoy viernes, Venezuela va a jugar lo que va a ser su último partido contra Uruguay. Así que nada, esperemos que los muchachos puedan ganar ese partido y cerrar el torneo de la mejor manera. Lo último que quería decir en esta función, hablando de lo mismo, del mismo tema, de la sub-20 de Venezuela, una cosa, me quiero quedar con unas cosas que dijo Miku ayer en el post partido. Él se refería al hecho de que cuando él contó una anécdota, que era que cuando a él le tocó jugar el Sudamericano Sub-20 en el año creo que 2005, Venezuela enfrenta a Argentina y en el equipo de Argentina estaba, bueno, aparte de estar Lionel Messi, estaba Pablo Zabaleta, este lateral que después hizo carrera también en Inglaterra, en el Manchester City, etcétera. Y Miku dice que Pablo Zabaleta, cuando Venezuela enfrenta a Argentina, ya Pablo Zabaleta tenía por lo menos 200 partidos jugados en primera división. Y Miku dice, brother, o sea, con toda la preparación que nosotros teníamos, no es igual. No es igual enfrentarte a un tipo que tiene 200 partidos en primera división, cuando tu equipo son un poco de muchachos de la misma edad, es cierto, de la misma edad, pero que pocos muchachos que lo que están es o jugando torneos de reservas o siendo parte del primer equipo, pero no viendo minutos. Entonces él se refería un poco a la importancia de dos cosas. Uno, de que los jugadores que llevamos a estos torneos de menores tengan un rodaje, vengan con ritmo de juego en sus equipos. Si no es en el equipo de primera división, por lo menos en el torneo de reserva, pero que venga con ritmo de juego. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo incluso también a nivel de mayores, obviamente. Pero, sobre todo, el punto que Miku estaba haciendo era que es importantísimo que en Venezuela se vuelva a aplicar la regla de los juveniles, de que todos los equipos tienen que tener por lo menos a dos juveniles en cancha. ¿Por qué? Porque así les das rodaje de primer nivel, bueno, primer nivel, por rodaje de primera división, es lo que quiero decir, a estos jugadores, a estos muchachos, que después son convocables para los torneos, para el torneo sub-17, para el torneo sub-20, etcétera. Esa regla existía en Venezuela y el gran culpable de que esta regla ya no está, ya no exista, tiene un nombre y un apellido y es Néstor José Pekerman, que de verdad que le hizo muchísimo daño a nuestro fútbol. Así que bueno, nada, creo que Miku tiene 100% la razón, creo que de hecho no hay mejor evidencia de que esta regla es necesaria que ver lo que hizo el equipo de la Vinotinto Sub-20 del año 2017 con los Yangel Herrera, Alberto Peñaranda, Jefferson Soteldo, Wilker Fariñez, Nahuel Ferraresi, etcétera, etcétera, que no solo clasificaron al Mundial Sub-20, sino que además llegaron a la final. Yo me acuerdo que antes de ese torneo, yo lo conversaba con dos amigos a los que les tengo muchísimo cariño, Mauricio Gianluca y Gerardo Pineda, y yo les decía, brother, Venezuela va a dar bastante de qué hablar en este torneo, en este Mundial. Y ellos no tenían tanta fe, digamos, en el momento. Pero yo, habiendo visto también el Sudamericano Sub-20 y el desempeño de Venezuela, creo que Venezuela, Sudamericano Sub-20, me atrevo a decir, porque no tengo los datos aquí, pero yo creo que Venezuela no pierde ni un solo partido en ese Sudamericano Sub-20. Creo que lo peor que hizo Venezuela fue empatar que sí contra Uruguay, que era un equipo fuerte porque tenían también, bueno, tenían a Nico de la Cruz y tenían a Federico Valverde, el pajarito. O sea, tenían también un tremendo equipo. Rochet creo que era el arquero también, el que es ahorita arquero de la mayor. Entonces, bueno, nada. O sea, todo esto para decir, esa regla es importantísima porque le da un rodaje, le da un extra, un plus a los jugadores de 20 años que después van y nos representan en estos torneos. Entonces, bueno, nada. Creo que no tengo mucho más que decir. Déjenme sus comentarios teatreros, qué opinan de la eliminación de Venezuela de este torneo sub-20. ¿Qué les pareció la participación? ¿Si vieron los partidos?
Si hay algún jugador que, digamos, que les gustó o que no les gustó, si están de acuerdo conmigo en que los mejores fueron el arquero Aspajo y el lateral izquierdo Alessandro Milani. Déjenme sus comentarios, sus opiniones. Denle un like a esta función, por favor, like, nos ayuda demasiado. Y compartan esto con todas sus amistades, con todos sus familiares, sí, todas las personas de su círculo que les guste el fútbol y el fútbol latinoamericano. Compartan esto con todas esas personas. Los dejo.